Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro video más en el canal. Esta vez quería hablarles de algo en particular que me encontré en el KVK, en el emparejamiento que tenemos actualmente de este KVK número 2, donde estaré jugando con un Kraken. Ustedes ya lo habrán visto en la miniatura y en el título de este video, el jugador PJ04. Para los que no los conozcan, este señor apareció en un video de Cheeseburg y también de Sinchi, donde se le reconoce como el nuevo Kraken que viene de KVK1, ¿vale? Superando así a Nefisto, de hecho, porque Nefisto antes de la etapa antes del pre-KVK, de la etapa de entrenamiento que estamos actualmente, llegó con 580 millones, perdón, Nefisto, y entrenó y subió a 800 millones de poder. Pero en este momento este jugador llega con 700 millones, aunque ha entrenado un poco. Vamos a verlo aquí brevemente. Ha entrenado 26 millones de puntos, pero creo que va a ser más puntaje. Voy a enseñarles aquí mismo el poder que tenía actualmente ayer antes de la etapa, que son 687 millones de poder, como lo pueden ver ahí. Y entonces ahí podremos demostrar que hasta ayer tenía ese poder y aún le queda mucho, supongo, por empujar para poder ganar este pre-KVK, porque se lo puede permitir, supongo yo, y empujar a su reino el 3045. El reino 3045 sería nuestro aliado más fuerte en este KVK, y obviamente esta ballenita sería aliada nuestra en el KVK. Vamos a ver un poco lo que sería el reino más fuerte de nuestros aliados, por así decirlo, que sería el 3045 de momento. Es con 5.000 millones de poder, que básicamente el señor PJ04 tiene 700 de esos 5.000. Aquí estarían los jugadores. Aquí hay una ballena también de más de 100 millones de poder. Hay otro jugador de más de 100 millones de poder. Así que hay jugadores bastante interesantes en este KVK. Hay muchos jugadores de más de 100 millones en todos los reinos. Los he visto. Pero bueno, esto se los quería enseñar en el video cuando ya estemos en el KVK, donde pueda haber la clasificación de reinos, poder de alianza y poder individual. Porque nuestro reino también tiene varios jugadores por más de 100 millones de poder, 6 más o menos tendríamos en el KVK. Así que estaría bien enfrentar todo ese tipo de jugadores. Esta es la alianza, el reino más fuerte de nuestros aliados. Esta otra alianza con 3.000 millones de poder, donde hay otro jugador con más de 100 millones de poder. Vamos a ver aquí, a ver si aparece algún otro jugador de más de 100 millones de poder. Bueno, aquí hay de 70 y de 62 millones, que también está bien. Jugadores de 5. Pero bueno, como les digo, esto quiero traérselos en un video cuando ya estemos en el KVK y pueda ver en general todas las alianzas, todos los jugadores, sin necesidad de hacer tan largo este video, donde quería más que nada enseñarles a este gran jugador que estará jugando nuestro KVK. Estará interesante más que nada verlo en acción. La verdad, no he jugado con un jugador, independiente de que lo vea o no, no he visto de cerca un gran jugador así, eh, en acción. Sí he visto jugadores de 100, 200 millones, pero un jugador de más de 500 millones aún no lo he visto en mi KVK, en ningún KVK que yo he jugado. No suelo jugar KVK Imperio. Así que vamos a ver. Estos serían nuestros aliados. El 3045, que es el jugador PJ04 donde él pertenece, el 3040 y el 3036. Nuestros enemigos son el 3039, 3035, 3046 y 3049. El 3035 es el reino más fuerte de los enemigos. Vamos a verlo rápidamente para poder estar aquí un poco más. Esto sería este jugador de más de 100 millones. Aquí hay otro jugador de más de 100 millones. Vamos a ver si tienen más jugadores que superen los 100 millones. Aquí hay un jugador bastante interesante que es este jugador. Ya se los enseñaré. Tiene bastantes puntos de muerte. Y de esto habla que le gusta pelear mucho, 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 mucho. Vamos a ver si lo logro ver.
o ha salido de la alianza, o otro jugador de más de 100 millones de muerte, de poder, perdón. Este jugador de 97 millones tiene 14 mil millones de puntos de muerte. Creo que es el jugador con más puntos de muerte que he visto de todos los que he estado viendo por ahí. Actualmente creo que es el mejor de este KVK, que tiene mejores estadísticas. Como el más grande que he visto, tanto de aliados y de enemigos, ¿vale? Vamos a ver otra alianza de este reino, que sería esta. Así tiene otro jugador de más de 100 millones. Sí, efectivamente tiene otro jugador de más de 100 millones. Otro jugador de 90, uno de 80, mejor dicho, está bastante fuerte este reino. Pero bueno, estaría interesante de ver cómo se desarrolla el KVK2 con nuestros aliados y con los enemigos. Ustedes ya saben que todo puede ocurrir, todo puede pasar, se puede presentar una gran guerra o una gran decepción. Todo depende de cómo se dé el KVK, pero esperemos sea una batalla épica y yo se las pueda traer. A ver, aquí no hay jugadores de más de 100 millones de poder. No. Vamos a ver en la otra alianza, esta, que toca también. Si hay algún otro jugador de 100 millones. De momento no. Pero bueno, esto es lo que quería traerles todos ustedes para que vieran el KVK que jugaré contra este señor. Bueno, contra este señor no, con este señor como aliado. A ver qué tal se desarrolla y estaré muy pendiente de él si aparece en este pre-KVK, porque de momento solo ha hecho 26 millones, bueno, 26 millones de puntos para lo que sería la etapa 2 y el puntaje individual aquí. Pero bueno, supongo que su reino empujará y nuestro reino creo que intentará llegar a las posiciones de entrenamiento o de punto de acción, que serían como las dos más rentables para no hacer gran consumo de recursos, aceleración y puntos de acción. Así que nada, chicos, aquí con este jugador les dejo y me despido de este video. Recuerden suscribirse si no están suscritos, darle like, que eso me ayuda un montón para que pueda el algoritmo de YouTube colocar mis videos de forma más principal. Así que muchas gracias a todos ustedes. Veremos si este señor se aumenta estos puntos de muerte, si aumenta más poder, y todo lo que tenga que ver relacionado con él se los traeré aquí a ustedes. Lo que logre capturar o lo que logre observar de él se los estaré trayendo sobre esta vallenota, este kraken que estará jugando en mi KVK. Seremos aliados del 3045, así que está muy interesante ver este jugador en acción. Quiero verlo en acción y traérselo a todos ustedes, ¿vale? Bueno, ahora sí, sin más, me despido con la imagen de este jugador y nos vemos en el próximo video, chicos. Muchas gracias.